escuchando en algunas de las canciones, Padre, en las cuales nosotros nos gozamos con mucha alegría, Padre, porque conocemos, Señor, que ese nombre tiene poder, conocemos que en ese nombre hay salvación, Señor, lo sabemos en nuestra vida, experiencialmente conocemos, Señor, que tu nombre es poderoso, Padre, bendito eres por siempre, Padre. Rogamos, Señor, que en esta tarde tu palabra, Señor, haya un lugar en nuestros corazones, Señor, por medio del Espíritu Santo, aplicándola, Señor, a nuestras vidas, Padre. Te ruego, Señor, que nos permitas alegrarnos, gozarnos, Padre, y también te pido, Padre misericordioso, que me ayudes, Padre, como siempre te lo he pedido, Padre, que me permitas ser fiel a las Escrituras, que no me desvíe yo de ellas, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Aunque nosotros vamos concluyendo, solamente vamos a ver el día de hoy el versículo 28 y 29. Quisiera que nosotros leyéramos desde el versículo 24, que es parte de la introducción de este sermón. Dice Mateo 7, 24, hermanos: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Versículo 28-29 es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. El tema que vamos a ver el día de hoy, hermanos, tiene como nombre la admiración que Jesús causó en ellos. La admiración que Jesús causó en ellos. La parábola de los dos cimientos que acabamos de leer, del versículo 24 al 27, hermanos, es muy práctica, como lo vimos la semana pasada, y tiene el objetivo de autoexaminarse y en arrepentimiento buscar obedecer a Dios. Cuando Job fue probado por Satanás, Dios lo permitió, hermanos, para probar que Job no pecaría. A veces se cree lo contrario, pero en realidad no es así, hermanos. Dios permitió que Satanás probara a Job para probar que él no pecaría, hermanos. De igual manera, cuando Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, fue llevado para probar que Jesús no pecaría, no lo contrario, hermanos. Jesucristo no fue llevado al desierto por el Espíritu para probar si existía la posibilidad de que Jesucristo pecara. No, esa no fue la razón. Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu para probar que Jesús no pecaría, hermanos. Cuando construyen un edificio, lo ponen a prueba, no para que se caiga, sino para probar que no se va a caer. Y lo hacen porque confían en que fue bien construido. De la misma manera, hermanos, Jesús pone a prueba a los creyentes que practican sus palabras para probar que no se vendrán abajo en la prueba o durante la prueba. Mateo 7, 24 y 25 lo dice, como lo vimos la semana pasada. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Ahí está la prueba, hermanos, de que Dios prueba a los creyentes verdaderos que están edificados sobre la palabra. Claro, hermanos, aquellos que obedecen la palabra, claro, porque sí hay creyentes que no obedecen la palabra, hermanos.
Y el día de la prueba se nota a leguas de que no estuvieron fundados sobre la palabra. Pero también nosotros vamos a mirar que Jesús hace lo mismo con el religioso que no pone en práctica la palabra de Dios, y lo hace para probar que sin las Escrituras todo se viene abajo. Versículo 26 y 27 de Mateo. Dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Hermano, ¿se da cuenta? Las dos son puestas a prueba y solamente una permanece. Hermano, no importa que las dos casas se vean similares por fuera, hay algo que las hace diferentes y únicas. Esto es igual a que no importa que el religioso y el verdadero creyente, el religioso falso y el verdadero creyente se vean exactos por fuera. Hay algo que los hace diferentes y únicos, y estos son los cimientos. Son los que hacen diferente y los hace débiles o firmes. Por ejemplo, uno construyó su casa sobre la roca. Este es el sabio, el que mantiene su casa firme en la prueba. El necio es aquel religioso que existe en la iglesia, que aparenta que obedece, pero solo es exteriormente, pero no tiene fundamentos. Es decir, que Jesucristo ilustra esto de una manera y dice que está fundado sobre la arena. Es decir, que en el momento de las pruebas se viene abajo, se cae completamente. En resumen, hermanos, Jesús está hablando en esta ilustración, o en esta parábola, de obediencia a su palabra. De obediencia a su palabra. El que oye la palabra de Dios es el que verdaderamente ha creído en el unigénito Hijo de Dios y ha venido a Él en arrepentimiento y fe, y pone en práctica las palabras de Cristo, porque sabe que su vida sin su palabra se viene abajo, no resiste las pruebas. La ruina que nosotros vemos en el necio es porque quiso vivir una vida religiosa, solo externamente, como los fariseos y los escribas, y no quisieron poner en práctica las palabras de Jesucristo. Y Jesús, como lo mencioné antes, define al hombre que construyó sobre la roca como sabio, y al que construyó sobre la arena como un hombre necio. Los dos estuvieron en la iglesia, los dos escucharon el mismo mensaje de la palabra, pero solo uno puso en práctica la palabra, porque solo uno dependía de Cristo y no de sus obras, como el religioso. El religioso solo cree que si viene a la iglesia eso le agrada a Dios y está bien delante de Dios. El religioso cree que porque diezma y porque ofrenda, esto es agradable delante de Dios. El religioso cree que porque hace algunas cosas y servicios en la iglesia, crees que esto agrada a Dios, pero en realidad él confía en lo que él hace. Él no está confiando en Cristo. Él confía en sus propias obras, no en las obras de Cristo. El religioso no es un verdadero creyente, hermanos, como lo hemos estado viendo en Mateo 7. No es un verdadero creyente. Él cree que sí lo es, pero Jesucristo está diciendo que no lo es, porque él no está fundado sobre la palabra y la obediencia a ella. Él está fundado sobre una vida religiosa. Tanto el creyente verdadero viene a la iglesia como el religioso viene a la iglesia. Y aunque parecen iguales por fuera, en realidad lo que los hace diferentes, hermanos, es que son uno que es obediente a la palabra de Dios y el otro no. Es decir, el religioso sale de la iglesia y vive su vida mundana porque pertenece al mundo, es del mundo. No tiene a Cristo en su corazón, hermanos. El verdadero creyente, hermanos, sale de la iglesia, hermanos, como verdadero creyente, es decir, sigue obedeciendo fuera de la iglesia. Su vida sigue reflejando a Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El religioso no, hermanos. Por más que se esfuerce afuera, no puede. Sigue cayendo en las cosas mundanas porque él pertenece al mundo, es del mundo. Ahí está su lugar. Solo que está preocupado por el estado de su alma y por eso viene a la iglesia, pero no descansa ni confía en Jesucristo. No se ha arrepentido de toda su maldad. No se ha arrepentido de todo su pecado. Él sigue viviendo una vida en la iglesia y otra vida fuera del mundo. Esta parábola, hermanos, y todo lo dicho en el Sermón del Monte, causó una reacción en las multitudes, como bien lo dicen los versículos 28 y 29, que es donde vamos a basar el sermón el día de hoy. Jesucristo dice en el versículo 28 y 29, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Versículo 29,
porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. El primer encabezado, hermanos, que veremos es la admiración que Jesús causó en las multitudes. La admiración que Jesús causó en las multitudes. La admiración, hermanos, que causó Jesús fue enorme. La palabra admiración significa que estaban fuera de sí. Es decir, que estaban atónitos de escuchar las palabras de Jesucristo. Estaban atónitos, fuera de sí, completamente admirados con Jesucristo. Así es que la admiración que Jesús causó en las multitudes no fue, hermanos, tenemos que aclarar que la admiración no fue causada porque Jesucristo fue original. No, esa no fue la razón por la cual ellos estaban admirados. No, Jesucristo no causó esa impresión en ellos porque fue muy original. Como algunos predicadores de hoy en día, hermanos, que se esfuerzan por ser originales. Es decir, se esfuerzan por ser originales, aunque no necesariamente son fieles a la palabra de Dios. Su esfuerzo es por ser original, no por ser fiel a las Escrituras. Jesús, hermanos, no los dejó admirados por su impresionante apariencia física. A veces nosotros tenemos ideas preconcebidas y muchas veces muy religiosas de realmente quién es Jesucristo. Pero la apariencia de Jesucristo no fue la que impresionó o dejó admirados a los que escuchaban su sermón del monte en aquel día, hermanos. De hecho, Jesús podía pasar desapercibido porque era un hombre de aspecto común. Por eso es que Judas tuvo que darle un beso como señal cuando lo entregó, hermanos, porque para que los judíos lo pudieran identificar y apresar y llevar a la cruz. Como también lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 2 y 3, dice: no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Hermanos, Jesucristo, de acuerdo al profeta, no era guapo, no era altísimo, no era hermoso. Era un hombre de una apariencia común, pero causó una impresión tremenda en los hombres. Pero no fue su físico. Tampoco, hermanos, despertó la admiración de las multitudes por su estilo único de predicar. Jesús no era uno de los que predicaban gritando y corriendo de un lado a otro del púlpito. No tomaba su túnica y la agitaba en el aire para que la gente cayera en el suelo, tirados allí como electrocutados. Nada, hermanos, de todo lo que nosotros hemos mencionado hasta ahora causó la admiración de las multitudes. La gente se preguntaba cómo era posible que un hombre tan común en apariencia hiciera todo lo que Jesús hacía. Esto está en Mateo capítulo 13, versículos 54 y 56, cuando Jesús venía de predicar y de sanar, llegando a su pueblo, dice: y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? Se preguntaban ellos. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo 56 dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Hermanos, se da cuenta que Jesucristo era un hombre común. De hecho, era conocido en Jerusalén. Y lo conocían porque era carpintero. Posiblemente muchos de los que estaban admirados con él habían llevado alguna de sus mesas o sus muebles a Jesucristo para que él los reparase, o le habían posiblemente comprado algún mueble para ponerlo en sus casas, y ellos lo conocían, y al mirar todo el poder y la autoridad que él tenía, se admiraban y se preguntaban: ¿dónde obtuvo tal sabiduría y este poder para hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están aquí sus hermanas con nosotros? Estaban completamente admirados por Jesucristo.
Jesús, hermanos, era un rayo de luz inmenso para los que siempre habían vivido en oscuridad. En nuestro segundo encabezado, hermanos, trataremos las causas de tal asombro. Es decir, ya vimos que estaban admirados de Jesucristo, pero ¿cuál era la causa de su asombro? Eso es lo que vamos a mirar en el versículo 28. Dice, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Las multitudes se admiraban de su doctrina, como dice la Reina Valera. Más, hermanos, que ser original al predicar, más que tener un estilo único, Jesús fue fiel al predicar la palabra de Dios. Jesús fue fiel al predicar la palabra de Dios, interpretando las Escrituras con las Escrituras. Los escribas y fariseos tenían una forma de enseñar la ley que distaba mucho de ser fieles a la palabra, y esto era todo lo que los judíos, los israelitas conocían hasta ese momento. Por ejemplo, los escribas y fariseos, cuando observaban alguna porción de las Escrituras, no la interpretaban con las Escrituras, hermanos, sino que ellos acudían a los escritos de los rabinos respetados por ellos, así como Gilel o Gamaliel, y observaban qué habían escrito ellos sobre algún texto, y eso era de autoridad para ellos. Lo que estos hombres habían escrito o dejado era una autoridad para ellos en la interpretación de la Biblia. Así que cuando se juntaban en las sinagogas los judíos a estudiar las Escrituras y las leían, ellos se preguntaban, ¿qué dice el rabino tal sobre este texto? Ellos no buscaban en la palabra la interpretación, sino en sus rabinos predilectos. Y esto es lo que hacían los escribas y los fariseos. Ellos se reunían en las sinagogas a observar la ley de Dios. Eran muy escrupulosos, hermanos, en darle a las Escrituras el significado que ellos creían correcto y agradable a Dios, y que les conviniera también, hermanos. Es decir, ellos interpretaban las Escrituras y ellos lo hacían de manera que les conviniera a ellos. Es decir, ellos podían pasar horas y horas debatiendo sobre el día de reposo, que se consideraba, que era lo que se consideraba trabajo para no quebrantar el mandamiento. Y llegaban, hermanos, a conclusiones completamente ridículas. Escuche todo el tiempo desperdiciado que ellos pasaban tratando de encontrar cómo no quebrantar el día de reposo. Entonces, para eso tenían que decir, ok, para no quebrantar el día de reposo, nosotros tenemos que saber qué es trabajo, para que ese día no se trabaje. Y entonces ellos comenzaban a ser muy escrupulosos, investigando qué era considerado como trabajo, o qué consideraban los rabinos anteriores o ancianos, qué era lo que ellos consideraban como trabajo. Y así pasaban horas y horas, y unos ejemplos muy ridículos sobre lo que ellos hacían, hermanos, es que si un sastre, escuche bien, olvidaba sacar el alfiler de su ropa, ellos lo consideraban como una carga y se quebrantaba el día de reposo. Era considerado como un pecado si el sastre, al estar cosiendo un día antes algún traje, alguna vestidura, él ponía, porque eso es lo que hacen a veces los sastres, ponen sus alfileres así, aquí en sus ropas, y yo se los digo porque mi padre es sastre, hermanos, y a veces él estaba lleno de alfileres, y entonces se le olvidaba, y al otro día, el día de reposo, era visto con ese alfiler puesto en su ropa. Eso era considerado una carga, y eso era considerado trabajo. Entonces ese estaba quebrantando el día de reposo. Pero también, si una mujer se maquillaba ese día de reposo, hermanos, se consideraba una transgresión, ya que era considerado trabajo en el día de reposo. Y yo creo que sí es trabajo, hermano. Y yo creo que sí es trabajo. De hecho, hasta se estudia para eso, hermanos. Pero lo que estos estaban haciendo era algo completamente ridículo, hermanos.
Era completamente ridículo, porque Jesucristo en realidad vino a exponer lo que realmente valía en el día de reposo. Así que así es como ellos pasaban las horas debatiendo lo que ellos creían que significaba algún mandamiento. Y lo que sucedía, hermanos, con este método es que a veces llegaban a conclusiones que ni siquiera estaban en las Escrituras, pero que sí los beneficiaba mucho a ellos. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando el hombre interpreta la Biblia sin la Biblia. Eso es lo que sucede cuando el hombre interpreta la Biblia sin la Biblia. Ellos crearon un sistema de ordenanzas que no existía en el Antiguo Testamento. En el capítulo 15 de Mateo, los fariseos llegaron ante Jesús para cuestionarle por qué permitía que sus discípulos comieran sin lavarse las manos. Ahora, hermanos, lavarse las manos no es malo. De hecho, es muy bueno, hermanos. Pero la forma en que los fariseos y escribas creían sobre el lavamiento de las manos es que entre ellos más limpios estuvieran por fuera, más agradables a Dios eran. Es por eso que Jesucristo en un momento les dice sepulcros blanqueados. Es decir, que por fuera se veían hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Y les dice: hipócritas, laváis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de rapacidad, llenos de injusticia. Eso es lo que escondía el lavamiento de las manos. Y ellos, cuando vieron a los discípulos comer sin las manos lavadas, vinieron a preguntarle a Jesucristo: ¿por qué le permites a tus discípulos comer sin lavarse las manos, quebrantando la tradición de los ancianos? Así que Jesús responde a esa interrogante en Mateo 15, versículo 3, capítulo 15, versículo 3 al 6, y dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Es decir, Él no les dio una explicación, hermanos. Él los confrontó con la palabra de Dios. Escuche bien: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, ahora va a citar las Escrituras: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Esto es Jesucristo citando el cuarto mandamiento del Decálogo, hermanos. Ahora vean lo que ellos habían hecho con este mandamiento en el versículo 5 y 6. Sin embargo, dice Jesús, ustedes dicen que está bien, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más simple, hermanos, de entender. Dice: sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Entonces la ley decía que debíamos honrar a nuestros padres, hermanos. Es decir, debíamos de ayudarlos con algo económico. Pero estos hombres muy inteligentemente interpretaron las Escrituras a su conveniencia y elaboraron una ley que se convirtió en una tradición de los ancianos llamada Escorbán, que decía que si tú le dedicabas todo tu dinero, todas tus ofrendas a Dios, entonces ya no era necesario ayudar a tus padres económicamente, porque el dinero ya estaba consagrado a Dios. Pero qué chistosos, hermanos. Ellos sí se gastaban el dinero. Ellos usaban de ese dinero. No ayudaban a sus padres porque estaba consagrado, pero ellos sí lo gastaban. Entonces, esto era una tradición muy acomodada a su propio beneficio. Ahora, hermanos, por favor veamos lo que ellos habían hecho con el segundo mandamiento del Decálogo, que dice que no se debía de tomar el nombre de Dios en vano. Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22, Jesucristo, usted va a leer que les dice de una manera muy fuerte: guías ciegos, porque eso era lo que eran, hermanos. ¿Qué aflicción les espera? Es decir, ¿qué dolor les espera? ¿Qué sufrimiento les espera? ¿Qué juicio les espera? Dice Jesús. Pues dicen que
no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Qué chistoso, usted lo va a ir entendiendo en el versículo 17 en adelante. Versículo 17 les vuelve a decir, ciegos, tontos. Ahora Jesucristo es más golpeante, Jesucristo es más confrontativo y ahora les dice, tontos, ¿verdad? Dice, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que juran por el altar, y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí las impone. Escuchen, hermanos, ellos juraban, ellos habían establecido una ley o una tradición que decía, si tú juras por el oro del templo, no estás comprometido a cumplir ese juramento. Si tú juras por el altar o por el templo mismo, estás comprometido a cumplir ese juramento. Entonces, ¿qué es lo que significaba? Bueno, entonces, juro, Señor, que en esta cosecha que viene te voy a dar todas mis primicias y lo juro por el oro del templo. Hermano, y así yo ya no estaba comprometido a cumplir esa promesa. Así yo ya no estaba comprometido. Es decir, que si se llegaba el día de la cosecha y yo decidía en ese momento que siempre no iba a cumplir con ese juramento, entonces yo estaba limpio. Yo ya estaba sin pecado delante de Dios. Esto es lo que ellos hacían, hermanos. Versículo 19 les vuelve a decir, ¡qué ciegos son! Dice, pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Versículo 20 dice, cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Es decir, cuando ustedes juran por el templo o juran por el altar, están jurando por el templo, están jurando por todo, están comprometidos a cumplir. Versículo 21 dice, cuando juran por el templo, no solamente juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Sino por Dios, quien vive allí. Y versículo 22 dice, y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. Es que ellos, hermanos, tomaban el segundo mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces cuando ellos juraban, no decían juro en el nombre de Dios, como a veces muchos cristianos lo hacen. Juro en el nombre de Dios que voy a cumplir mi palabra. No, ellos decían no, ¿verdad? Vamos a jurar entonces por el cielo, para no mencionar a Dios, porque su nombre era muy santo y no lo querían mencionar. Y decir, vamos a jurar por el cielo. Y así ellos no se sentían comprometidos a cumplir sus juramentos, porque no mencionaban a Dios. Pero aquí Jesucristo dice, y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios quien se sienta en el trono. Hermanos, es que cuando nosotros juramos, juro por la naturaleza, hermanos, en realidad estamos jurando por Dios, hermanos, porque Dios hizo la naturaleza. Hermanos, cuando nosotros juramos, te lo juro por mi madrecita, en realidad estamos usando el nombre de Dios en vano. Y no lo queremos ver así, hermanos, porque todo lo que está hecho ha sido hecho por Dios. Todo le pertenece a Él. Eso es lo que Él está diciendo en Mateo 26, 16. Todo le pertenece a Dios. Por eso Santiago dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Así es que cuando ellos citaban un mandamiento, no tocaban las escrituras, sino las tradiciones orales que ellos habían compuesto y que estaban diseñadas para su propia conveniencia. Y así es como estaba todo el sistema religioso de los escribas y fariseos. Y todos los judíos entendían que así era la interpretación de la ley, así como lo acabo de mencionar. Ellos creían que así debería de ser, hermanos. Por eso cuando escucharon a Jesús, su admiración era muy grande, porque Jesús interpretaba las escrituras con las escrituras y no recitando a ningún rabino. Jesús sabía que la autoridad de las escrituras venían de las mismas escrituras. Versículo 28 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, se admiraban de su doctrina. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Jesús predicaba con autoridad. Versículo 29 dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas.
no como los escribas. Aquí nosotros vemos un contraste entre Cristo y los escribas, entre lo que Jesucristo enseñaba y lo que los escribas enseñaban, entre la autoridad de Cristo y la autoridad de los escribas. Nosotros ya vimos, hermanos, que las multitudes se admiraban de Jesús. También vimos que toda esa admiración era por su doctrina, ya que Jesús interpretaba las Escrituras a la luz de las mismas Escrituras. Vimos también que Jesús no reconoce otra autoridad que la palabra de Dios misma. Él no reconoce ninguna otra autoridad. Ahora, hermanos, nos enfocaremos en la autoridad de Jesús cuando Él predicaba. Jesús, de entrada, hermanos, Jesús no se intimidaba por nada. Jesucristo no era ningún timorato, hermanos. Y nosotros lo podemos verificar porque Jesucristo estuvo dispuesto a morir por lo que Él dijo que Él era en la cruz del Calvario. Él estuvo dispuesto a dar su vida por todo lo que Él dijo que Él era en la cruz del Calvario. Así es que Jesús no se intimidaba por nada, ni se intimidaba ante nadie, hermanos. Jesús no era un cobarde, no era un timorato. Los israelitas tenían a los escribas y fariseos como una autoridad máxima para interpretar la ley de Dios. Y si un escriba decía, este mandamiento significa esto, entonces eso era de autoridad para el pueblo y ellos simplemente lo aceptaban y así lo obedecían ciegamente, como sucede en la religión católica. Lo que el Papa dice, ellos creen que eso es la palabra de Dios. Ignorando completamente las Escrituras. Bueno, los judíos hacían exactamente lo mismo, hermanos. Así es que lo que vemos el día de hoy no es nuevo, no es nuevo. Es por eso que Jesús en una ocasión les dijo, ciegos, guías de ciegos, a los fariseos y a los que los seguían, hermanos. Ciegos, guías de ciegos. Ahora quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 5, donde Jesús desafió la autoridad de los escribas y fariseos imponiendo su propia autoridad al interpretar la ley de Dios. Mateo 5, versículo 21 y 22, hermanos, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Esto está escrito en el Decálogo, hermanos. Esto es parte de la ley. Escuche, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Así que los escribas y fariseos solo tomaban la parte del mandamiento que les convenía y así se justificaban a ellos mismos. Ellos decían, nosotros hemos guardado este mandamiento y no nos hemos manchado las manos de sangre. Pero ahora, hermanos, escuchemos cómo Jesús no solo ve la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Versículo 22, ahí está Jesucristo. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pero yo os digo, en el versículo 22, pero yo os digo con autoridad, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, es decir, cabeza hueca a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, necio, será reo del infierno de fuego. Ahora, hermanos, nosotros debemos entender por qué los judíos se justificaban solamente diciendo no matarás y se quedaban con la letra de la ley, pero sus corazones estaban intactos. Es decir, ellos en sus corazones eran personas que guardaban odio, resentimiento hacia otras personas. Y cuando Jesucristo menciona que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, lo que nosotros debemos de entender, hermanos, es que la ira va por pasos. Es decir, que cuando se guarda un resentimiento en el corazón, el siguiente paso es posiblemente proferir palabras que ofendan no solo a la persona, sino la imagen de Dios en la persona. Por eso Jesucristo dice, cualquiera que le diga raca, es decir, cabeza hueca, descerebrado, estúpido, idiota, a cualquiera de sus hermanos, es culpable de ese mandamiento, no matarás. ¿Por qué? Porque está atacando directamente la imagen de Dios en el ser humano. Por eso
Las escrituras mandan al cristiano que se quite de toda gritería y de toda maldicencia de su boca. También dice que cualquiera que le diga idiota, es decir, necio, a su hermano, que es prácticamente estarlo ofendiendo, que es el inicio de todo aquello que puede llevarlo posteriormente a realizar un asesinato. Lo que Jesucristo está diciendo, ustedes solamente están diciendo que con cumplir el mandamiento, es decir, la letra del mandamiento que dice no matarás, ustedes ya se creen que están limpios de la sangre, pero yo les estoy diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano y lo ofenda es culpable de ese mandamiento. Es culpable de ese mandamiento. Así es que Jesús con toda autoridad interpretaba la palabra de Dios y tiraba abajo todo lo que los escribas y fariseos decían sobre la palabra de Dios, lo que ellos interpretaban. Si usted sigue observando la autoridad de Jesús en Mateo 5, 27, Jesús dice, 27 al 29, ese es otro mandamiento, dice, ¿habéis oído que se dijo no cometerás adulterio? Ese mandamiento está también en el decálogo, hermanos, está en los 10 mandamientos, es parte del mandamiento. Y Jesucristo dice, ustedes escucharon que se les enseñó, se les dijo, no cometerás adulterio. Es decir, aquí, hermanos, los líderes religiosos solo se quedaban en la letra de la ley, nunca en el espíritu de la ley. Nuevamente Jesús cita las escrituras y contradice las interpretaciones de los escribas y fariseos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos se creían limpios, porque ellos decían, bueno, yo nunca he cometido adulterio. Porque solamente observaban la letra y no el espíritu. Es decir, si es cierto, ellos nunca habían cometido adulterio físicamente. Pero escuche ahora lo que Jesucristo dice en el versículo 28 y dice, pero yo os digo, ahí está la autoridad de Cristo. Pero yo os digo que todo el que mire una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, no solamente se comete adulterio cuando físicamente te metes con otra persona que no es tu esposa, sino cuando tú estás deseando en tu corazón a otra persona que no es tu esposa. Jesucristo dice, ese es adulterio. Jesucristo se va a la raíz del problema, se va al problema del corazón, que es el corazón mismo del ser humano, donde está el pecado. Pero ellos solamente decían, bueno, yo no he cometido adulterio, nunca he engañado a mi esposa, no he tenido relaciones sexuales con ninguna otra mujer. Jesucristo dice, bueno, si has deseado a otra mujer, eres un adúltero, transgrediste ese mandamiento. Allí está el espíritu de la ley. Y por tomar otro ejemplo del Sermón del Monte, hermanos, veamos Mateo 5, 43 al 44, donde Jesucristo nuevamente cita otro mandamiento, donde dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Qué? No sé si usted está escuchando, hermano, con atención. No sé si usted está observando su Biblia con atención. Escuche lo que estos hombres habían hecho. Jesucristo dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Wow. Hermanos, en ninguna parte de las Escrituras está este mandamiento escrito de esta manera. El mandamiento sí dice, amarás a tu prójimo, pero en ningún lado de la ley dice que odiarás a tu enemigo. En ningún lado de la ley dice que odiarás a tu enemigo. No existe ese versículo en las Escrituras. Ese versículo lo hicieron, lo inventaron los judíos. Eso se lo añadieron los escribas para justificar su odio a otras naciones. Porque en su orgullo creían que Dios los había escogido por ser muy especiales y no porque estaban perdidos en sus pecados, igual que todas las naciones del mundo están perdidos en sus pecados. Es por eso que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que todos los pecadores vengan a Él en arrepentimiento y fe. Esto incluye a los judíos e incluye a los gentiles. De hecho, somos nosotros, hermanos, la evidencia de que Jesucristo hizo eso, hermanos. Es por eso que Jesús con autoridad los contradice y manda con autoridad en el versículo 44. Pero yo os digo, ahí está nuevamente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Se da cuenta? Jesucristo nunca dijo odiar a tus enemigos. Jesucristo sabe que eso no existe en la palabra de Dios.
Jesucristo sabe que el verdadero mandamiento de todo lo que se resume en la ley es amar a nuestros semejantes. Y Él dice, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. ¿Por qué, hermanos? Porque qué mérito, dice Jesucristo, tienes si tú amas a los que te amas. Pero si tú amas a tus enemigos, allí verdaderamente hay un mérito, porque en realidad, hermanos, toda la letra de la ley se resume en eso, en amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es que toda la admiración de las multitudes la vemos resumida en dos palabras. En dos palabras: su doctrina y su autoridad. Ellos notaron, hermanos, desde el principio de su sermón, cómo Jesús definió a un verdadero creyente y no se inmutó en lo absoluto ante ningún escriba y fariseo, que hasta ese momento, hermanos, hasta ese momento eran un ejemplo de los que habían de ser aptos para entrar al reino de los cielos. ¿Sí escucha, hermano? Es decir, el fariseo y el escriba, hermanos, eran como el modelo a seguir, eran el ejemplo a seguir de los que podían entrar al reino de los cielos. Así es que los escribas y fariseos eran el modelo a seguir para poder entrar, como lo dije ya, al reino de los cielos. Y entre más te parecías a ellos, más seguro tenías tu entrada al cielo. Entre más te parecías a un fariseo y a un escriba, más tenías tu entrada al cielo. De hecho, allá había un dicho muy conocido y popular entre Israel, hermanos, que decía que si alguien iba a entrar al reino de los cielos, era un escriba y un fariseo. Es por eso que, por eso, hermanos, ellos se esforzaban, escucha, en tener seguidores. Y Jesús los confrontó por esto. En Mateo 23, 14 y 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, es decir, un seguidor, un discípulo, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Es decir, ellos lo único que podían hacer era un fariseo más, hermanos. Tenían toda la receta diseñada para crear fariseos. Era distorsionar las escrituras y hacer seguidores de sí mismos para crear fariseos. Así que Jesús en las bienaventuranzas contradice todo lo que estos religiosos eran y decían ser, y nos enseñó cómo es una persona que entrará al reino de los cielos. En Mateo 5:3 la bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué? Los pobres en espíritu, o sea, no son aquellos que se parecen a los fariseos. No, Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que están en bancarrota espiritual, aquellos que no tienen obras para presentarlas delante de Cristo y decirle: Señor, yo merezco el reino de los cielos porque soy muy bueno. Jesucristo dice: no tienes nada, eres un miserable pecador, tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Tú vas camino al infierno, vas en el camino de la perdición. Entonces, ¿quién entrará al reino de los cielos? Jesucristo dice: los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. No del fariseo, no del religioso, no del escriba, sino del que es pobre en espíritu. Es de los que lloran, de los humildes, de los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que son perseguidos por causa de la justicia. Eso es parte de todas las bienaventuranzas. Y Jesús, hermanos, en las bienaventuranzas, necesitamos entenderlo, que no dijo cómo alguien podía ser salvo, sino más bien cómo una persona salva se ve. Una persona que ya ha sido salva se ve como un pobre en espíritu, llora por sus pecados, es humilde, tiene hambre y sed de justicia porque sabe que la necesita, sabe que no la tiene, sabe que es un pecador, sabe que necesita ser perfeccionado por Cristo. Ese es un verdadero creyente. Las bienaventuranzas, hermanos, no son virtudes que nosotros podemos lograr obtener con nuestro esfuerzo. Las bienaventuranzas son lo que un cristiano en su interior es por medio de ser salvo en Jesucristo. Así que si algún verdadero cristiano no se parece a las bienaventuranzas,
Es por eso que las bienaventuranzas son tan importantes para el cristiano y debe de leerlas constantemente, porque son un espejo para reflejarse y no un mapa para ganar el reino de los cielos, hermanos. Las bienaventuranzas nos ayudan a ver. Así es que si tú no te pareces a las bienaventuranzas, eres un cristiano que has descuidado tu llamamiento santo. Has descuidado la obediencia a la palabra de Dios. De ti es de quien se habló en el versículo 24 al 27. De los dos cimientos, de los dos constructores, del que obedece y no obedece, de aquel que cuando viene la prueba se cae abajo y otro se mantiene firme. Ahora, de los versículos 9 al 15, Jesús les manda la forma de orar en el famoso Padre Nuestro. Recuerda, hermanos, que Jesucristo en su sermón simplemente mandó con autoridad el orden de Dios. Jesucristo solamente mandó con autoridad. En el capítulo 6 Jesucristo mandó a sus discípulos que no hicieran igual que los escribas y fariseos, que eran hipócritas, y que cuando oraban daban sus ofrendas y ayunaban, lo hacían para ser vistos de los demás. Y Jesús les dijo: vosotros no haréis así. Así es que en el versículo 9 al 15 Jesús les manda la forma como ellos deben de orar en el famoso Padre Nuestro. Y del versículo 19 al 24 Jesús manda que no se dediquen a acumular tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruye. Y Él aclaró que no se puede servir a dos señores. Y todo eso, hermanos, lo hizo con autoridad, lo hizo mandando. En los versículos 25 al 34 Jesús nos enseña a confiar en Dios con una ilustración muy hermosa. Mateo 6, 26 dice: mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Dice Jesús. Lo que Jesús, hermanos, está enseñando aquí es que si Dios fue quien nos dio la vida, que si Dios fue quien nos dio la salvación, que en realidad es algo imposible que el hombre pueda hacer. Es decir, yo no le puedo dar salvación a nadie, yo no le puedo dar la vida a nadie por mi propia palabra y mi propia voluntad. Pero si Dios hizo esto, que era imposible para el hombre, ¿no será posible que también nos alimente, hermanos? Es decir, Dios te dio la vida, ¿será que Dios no te va a dar el alimento que tú necesitas? Es como si Henry Ford construyera su primer auto, el auto más famoso de todo el mundo, y Henry Ford lo presentara ante todas las naciones en un exhibidor donde el auto está dando vueltas, pero sigue dando vueltas, y pasan los días y sigue dando vueltas, y pasan los días y sigue dando vueltas, y le preguntan a Henry Ford: oye, es Henry Ford, ¿y cuándo lo vas a sacar para manejarlo? Y Henry Ford diría: oh no, yo no voy a comprar gasolina. No, yo ni crean que voy a gastar en gasolina. Ahí que se las arregle el auto. Eso es algo completamente inconsistente con Dios. Si Dios, hermanos, te salvó, que era algo imposible, si Dios te dio la vida, que es algo imposible, Dios no te podrá sustentar. Dios no te podrá alimentar. Por eso Él dice: mirad las aves del cielo, observa, porque hay una enseñanza en las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y Jesucristo termina este texto diciendo: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Es decir, para Cristo sus hijos tienen un valor inmenso. Un valor inmenso. ¿Sabe cuál fue el precio que se pagó por nuestra salvación, hermanos? El precio de sangre. Jesucristo en la cruz, por nosotros, viles pecadores, que no merecíamos absolutamente nada, sino solo el infierno. Y Jesucristo se humanizó, se hizo hombre para morir en la cruz en nuestro lugar, para que nuestros pecados cayeran sobre de Él y la ira de Dios cayera sobre de Él, y así poder justificarnos, así poder declararnos justos, así poder perdonar nuestros pecados en Cristo. En el capítulo 7 Jesús confrontó la manera de juzgar con hipocresía y mandó no que no se juzgara, sino que se hiciera con justo juicio. Mandó que se entrara por la puerta estrecha y que tuviéramos cuidado de los falsos maestros.
y tantas cosas, hermanos, que por el tiempo no podríamos abarcar, hermanos. No podríamos terminar nuevamente recapitulando cada parte del Sermón del Monte que nosotros hemos visto hasta este momento. Pero que sí lo hicimos en algún tiempo, hermanos. Fuimos versículo por versículo, fuimos capítulo por capítulo, casi por 1 año y medio observando todo el Sermón del Monte. Así es que las multitudes se maravillaban porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Ellos citaban sus rabinos como autoridades por encima de las escrituras. Creían que eran los únicos con autoridad para interpretar. Pero frente a ellos, hermanos, estaba el legislador de la ley. Delante de ellos estaba el legislador de la ley. El que hacía las leyes estaba frente a ellos. Por eso Jesús no citaba rabinos, Jesús citaba las escrituras. Y lo que más maravillaba, hermanos, a las multitudes es que Jesús, escuche bien, lo que más maravillaba a las multitudes es que Jesús se citaba a sí mismo en su sermón. Este es nuestro último encabezado. Jesús se citaba a sí mismo en su sermón. En repetidas veces en el capítulo 5 les dijo: habéis escuchado a los antiguos, es algo que acabamos de ver, pero yo os digo. Jesucristo se citaba a sí mismo, hermanos. Pero yo os digo, no un rabino, no un erudito, no los ancianos, no, hermanos, era Él, se citaba a sí mismo en las Escrituras. Y en Mateo capítulo 5 versículo 11, Jesús advirtió a sus discípulos sobre la causa de su persecución. Escuchen lo que dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Por mi causa. Ahora, ¿usted puede imaginarse a las multitudes escuchando a Jesús diciendo que por su causa sus discípulos serían perseguidos? Ellos estaban asombrados, ellos estaban admirados, hermanos. Pero no son las únicas veces en que Jesús, hermanos, en que Jesús se citó a sí mismo en su sermón. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, nuevamente se está citando a sí mismo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Con esto, hermanos, Jesús estaba diciéndoles abiertamente que Él era el Señor Todopoderoso, el que habría de juzgar a los hombres en el día del juicio, y el único por quien alguien podía entrar al reino de los cielos. Es decir, que Él es la puerta estrecha, y quien entra por esa puerta será salvo. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Él se citaba a sí mismo como la única fuente de salvación que existe para el ser humano. Y en la parábola de los 2 cimientos, hermanos, Él se vuelve a citar a sí mismo. Escuche lo que dice Mateo 7, 24. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, o cualquiera, como dice la Reina Valera, cualquiera que oye mis palabras, no las del rabino Gilel, no las del rabino Gamaliel, no, cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ante una gran multitud de judíos, entre ellos escribas y fariseos, Él puso sus palabras al mismo nivel de la palabra de Dios, hermanos. Las palabras de Jesucristo estaban al mismo nivel del Pentateuco y de los profetas. Nosotros sabemos que Él podía hacer eso, hermanos, porque Él era Dios, Él es Dios. Él creó las leyes, los mandamientos. Él hizo los cielos, la tierra. Él formó al hombre del barro y le dio forma, le dio mandamientos de que se multiplicaran y sojuzgaran la tierra. Él es el que legisló, Él es el que mandó. Su palabra tiene autoridad. Ahora, ¿se imagina, hermanos, llegados a este punto, si no se iban a impresionar las multitudes de Jesús?
¿Usted se imagina si no se asombraban? Eso hubiera sido increíble. Jesús era un hombre, hermanos, con una doctrina interpretada a la luz de las Escrituras y con una autoridad que mandaba. ¿Escucha? Con una autoridad que mandaba. Algo de lo cual necesitamos el día de hoy. Jesucristo, hermanos, mandaba. Él no sugería. Él no daba consejitos, Él no daba recetitas de cocina de cómo vivir tu vida cristiana. Paso 1, paso 2, échale tantito ingrediente de tranquilidad, échale unas gotitas de paz, eso sí, échale muchas cucharaditas de amor, hermano. No, Jesucristo manda a amar. Manda a amar. Jesucristo nunca te va a sugerir que ames. Jesucristo te manda que ames a tus semejantes. Te manda a vivir en el Espíritu. Te manda que tengas los frutos del Espíritu. Jesucristo está mandando con autoridad. Eso es algo que le hace falta a la iglesia el día de hoy en todas partes, hermanos. Gente que se ponga en el púlpito con autoridad a mandar lo que Dios ya ha mandado en las Escrituras. Así es que podríamos preguntar, ¿y por qué lo hacía? Bueno, porque la fuente de autoridad en las Escrituras, hermanos, Él es el mismo. Él podía mandar con autoridad porque la fuente de autoridad en las Escrituras es Jesucristo mismo. Por eso quien predica, hermanos, por eso quien predica debe de citar las Escrituras e interpretarlas. No es que no pueda mencionar algún comentario o comentarista como lo haré posteriormente, sino que la fuente de su interpretación son las Escrituras y es la única autoridad que vale dentro de la iglesia y en la iglesia. Es decir, el pastor, hermanos, no tiene autoridad por sí mismo. El pastor no tiene autoridad fuera de la Biblia, hermanos. Yo no puedo hacer lo que yo quiera con ustedes, ni siquiera con los diezmos ni con las ofrendas, si no está dentro de las Escrituras. Es por eso, hermanos, nuevamente repito, que quien predica debe de citar las Escrituras e interpretarlas a la luz de las Escrituras, y debe de citar a Jesucristo como la única autoridad que tiene para gobernar la iglesia. Como en una ocasión dijo un predicador, si perdemos de vista a Cristo en el sermón del monte, nos hemos perdido de todo, ya que el sermón de Cristo te lleva a Cristo. El sermón de Cristo te lleva a Cristo. Todo tiene que ver con Él. Por último, hermanos, ¿qué pasó con las personas que se maravillaban de Jesucristo? ¿Qué fue lo que sucedió con las personas que se maravillaban de Jesucristo? Muchos posiblemente dijeron, wow, si se maravillaron fueron salvas. Si se maravillaron fueron salvas. Pero ya nosotros vimos la semana pasada que a Jesucristo no le impresionan ni está buscando, hermanos, que nosotros nos impresionemos por un buen sermón. La admiración, hermanos, por las palabras de Jesús no significa la aceptación de ellas. ¿Escucha? La admiración por las palabras de Jesús no significa aceptación de ellas. Y como dice el doctor Lacueva, es muy posible y hasta frecuente que la gente admire la buena predicación y sin embargo permanezca en su ignorancia e incredulidad. Quedan atónitos pero no santificados. Era un auditorio admirado, tal vez persuadido, pero no un auditorio convertido. Y nuevamente, como dice el pastor MacArthur, por lo que necesitaban, pero lo que necesitaban no era admirarse, sino creer. No necesitaban asombrarse, sino obedecer. Jesús no les dijo todas estas cosas para que se maravillaran, ni siquiera simplemente para su información, sino para su salvación. Él no quería tan solo mostrarles la puerta estrecha y el camino angosto, sino implorarles que entraran por esa puerta y siguieran el camino el cual Él haría accesible. Él había hecho accesible y pagado el castigo por los pecados de la humanidad. Y como una aplicación final, hermanos, la pregunta principal del Sermón del Monte no es ¿qué harán con esta enseñanza, hermanos? ¿Qué harán con esta enseñanza? No, hermanos, sino más bien ¿quién es ese maestro?
¿Quién es ese maestro? Esta fue ciertamente la reacción de aquellos que oyeron el sermón predicado. ¿Quién es este maestro? ¿Quién es este hombre que habla con tanta autoridad? ¿Quién es este hombre que predica con tanta autoridad y que con tanta autoridad nos enseña? Hermanos, la exposición bíblica del maestro en la iglesia debe de estar revestida de autoridad, y esa autoridad no procede del que enseña, sino de la enseñanza que está firmemente establecida en la palabra de Dios. Así como el apóstol Pedro enseñó a enseñar de esta misma manera, en 1 de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Dice, para que Dios sea glorificado por Cristo, a quien pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, y ya para terminar, algo que se ve muy vivo en las iglesias es que los cristianos aman la autoridad. Todos los cristianos aman la autoridad. De hecho, hermanos, a todos los seres humanos les encanta la autoridad. Es decir, que si todos pudieran tener la autoridad que tiene un agente secreto del FBI, o si todos pudieran tener la autoridad que tiene el presidente, serían los hombres más felices del mundo. Nos encanta tener autoridad, hermanos. Pero estar bajo autoridad, hermanos, no es lo mismo. Ahí sí ya no nos agrada, hermanos, estar bajo autoridad. Pero nosotros vemos que Jesucristo es un hombre con autoridad y Él manda, hermanos. Él manda, y el verdadero cristiano, hermanos, sabe que está sujeto a la autoridad de Cristo. Es decir, que el verdadero cristiano escucha la palabra de Dios y sabe que es la autoridad de Dios por la cual Él gobierna nuestras vidas. El verdadero cristiano viene a la iglesia, hermanos, no a cumplir con una palomita religiosamente ante Dios y decirle después cuando salga: ya cumplí, Dios, ya cumplí, ya estoy bien contigo. No, el verdadero cristiano viene, hermanos, a aprender a obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es autoritativa. La palabra de Dios te manda con poder y con autoridad a que obedezcas. De hecho, hermanos, ese es verdaderamente el objetivo. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, que es la gran comisión, hermanos, dice de esta manera: id pues y haced discípulos. Es un mandamiento a toda la iglesia, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no ha terminado allí, hermanos. No toda la gran comisión no termina ahí, hermanos, sino que el versículo 20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Y cómo, hermanos, se puede enseñar si no es con la autoridad de las Escrituras? Y dice Jesucristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo tenemos la seguridad de esa promesa? Enseñando a obedecer a aquellos nuevos convertidos. Aquellos que escuchan la palabra de Dios necesitan aprender a obedecer la voz de Dios a través de la predicación de las Escrituras. Necesitan aprender. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos aprender a obedecer? Porque, hermanos, nosotros no sabemos obedecer más que nuestros propios deseos. Es decir, hermanos, nosotros podemos ver en nuestras propias vidas pasadas antes de Cristo cómo vivíamos por nuestros deseos y para nuestros deseos. Es decir, se llegaba el viernes y ¿qué decíamos? Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque nosotros ya teníamos en mente y en nuestros deseos lo que ese día iba a suceder. Unas grandes borracheras, unas grandes fiestas donde podía pasar un sinfín de cosas. Hermanos, vivíamos por nuestros deseos y para ellos. Obedecíamos a nuestras pasiones, lo que nos dictaban, lo que la carne quería. Quería sexo, le dábamos sexo. Quería alcohol, le dábamos alcohol. Quería comida, nos llenábamos de comida. Quería pornografía, le dábamos pornografía a nuestra vida. Vivíamos por nuestros deseos. Oh, pero en Cristo Jesús no es así, hermanos. En Cristo Jesús Él nos enseña a obedecer no nuestros deseos, sino su palabra. Y para que nosotros aprendamos, Jesucristo la proclama con autoridad. Eso es lo que hace falta en los púlpitos el día de hoy. Proclamar los imperativos de Dios. Que la iglesia se enseñe a obedecer los mandamientos de Dios. Porque en obedecer los mandamientos de Dios es como se muestra el verdadero cristiano.
El verdadero cristiano se muestra en que permanece obedeciendo. Aquel que dice que es cristiano en realidad es un religioso del cual habla Jesucristo en todo su sermón y que dice solamente viven una vida externa de religión, pero por dentro están vacíos, nunca se han arrepentido, no tienen la santidad, viven una vida mundana, vienen a la iglesia, pero no tienen a la iglesia en sus corazones. Por eso no pueden pertenecer al cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. No somos cuerpo desmembrado. El verdadero creyente se congrega porque sabe que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está pegado a la cabeza. Él es el que gobierna. Él es el que gobierna su iglesia con autoridad. Y nosotros debemos de aprender a obedecer cuando Él habla desde las Escrituras. Sus ovejas oyen su voz, hermanos. Sus ovejas reconocen cuando Cristo está mandando algo. Sus ovejas saben cuando Jesucristo está diciendo algo para su propio bien. Sus ovejas saben cuando tienen que venir a Él en arrepentimiento y fe. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por favor, hermanos, pongámonos de pie. Quisiera nuevamente, hermanos, antes de orar, citar una nota de un predicador que mencioné anteriormente. Si perdemos de vista a Cristo en el sermón del monte, nos hemos perdido de todo. Nos hemos perdido de todo, ya que el sermón de Cristo te lleva a Cristo. Y sin Él nada somos. Sin ti nada somos, Jesús. Somos todo lo que somos por medio de Cristo. No había nada en nuestras vidas, absolutamente nada en nuestras vidas que fuera agradable a ti. Nosotros creíamos que si actuábamos bien, eso bastaba para que tú estuvieras contento y nos abrieras las puertas de los cielos para ir contigo. Pero entonces, ¿qué chiste hubiera tenido que Jesucristo diera su vida por los pecadores? Es decir, si mis buenas obras me salvan, entonces, ¿para qué murió Cristo? Sería un desperdicio y sería en vano su sacrificio si yo me puedo salvar a mí mismo. Pero no es así. Jesucristo murió por pecadores porque ellos no se pueden salvar a sí mismos. Es como un hombre que cayó de un barco en el mar y fue dejado ahí abandonado y se está ahogando y hundiendo. Él clama por un salvador porque no se puede salvar a sí mismo. Así estábamos nosotros, con nuestro dolor, con nuestros pecados, con nuestro sufrimiento. Nosotros estábamos diciendo: sálvame, oh Dios, sálvame, oh Dios. Y Jesucristo midió toda la inmundicia de pecado que entró después de la caída de Adán y Eva. Y Él sabía que no había forma de que nosotros nos salváramos. Él sabía que no había una forma en que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y en su plan divino estaba Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad, quien ni siquiera dudó en hacerse hombre y caminar entre nosotros y estar sujeto a todo tipo de pruebas iguales a las que nosotros tenemos, pero sin pecado. Él no pecó en ninguna manera, y esa es la razón por la cual su sacrificio fue aceptado por Dios en la cruz del Calvario. En esa cruz Jesucristo llevó cada uno de nuestros pecados y de nuestras maldades. Todo el castigo y la ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Jesucristo. Él fue el sustituto perfecto. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que toda esa ira fuera descargada sobre de Él. Y ese castigo eterno que está en el infierno de todos los que no obedecen sus mandamientos, de todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados, de sus maldades, y vienen a Él en fe, confiando solo en Cristo, no en lo bueno que soy, no en mis buenas obras, sino solo en Cristo. Ese será justificado.
ese es salvo por medio de Cristo. Perdón, ese es salvo por Cristo, por medio de la fe. Padre, cuán grande gracia, Señor, hay en ti, que siendo yo un miserable pecador, que estaba muerto en mis delitos y pecados, tomaste mi lugar muriendo en la cruz del Calvario. Oh Dios, que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, mi desobediencia no lo haga vano. No porque sea vano en sí, sino porque, Señor, yo no quiero obedecer. Que no sea de esa forma. Ayúdame, Señor, a venir siempre delante de ti, y que como iglesia, Señor, tengamos un corazón arrepentido. Que como iglesia siempre miremos la cruz de Cristo, el precio que se tuvo que pagar por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Oh Dios, gran precio, precio de sangre. Ningún sacrificio humano imperfecto podría ser aceptado. Tú te hiciste hombre y estuviste entre nosotros, pero no te manchaste con la misma contaminación que nosotros. Te mantuviste perfecto y puro hasta el final. Y eso es lo que tú estás haciendo, Señor, en nosotros. Tu palabra dice que el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y confianza tenemos en tu palabra, de que aquello que tú comenzaste en la salvación, Señor, tú lo has ido perfeccionando. Señor, es verdad que hemos sido en ocasiones desobedientes, porque el verdadero cristiano a veces quiere volver a su vieja naturaleza y es desobediente, pero tú nuevamente vuelves a traernos con cuerdas de amor, o como dice Hebreos, con castigo y con disciplina. Porque al que tú amas, al que tú recibes como hijo, lo castigas y lo disciplinas. Y si un cristiano nunca ha sido disciplinado, no es cristiano, sino un bastardo, como dice Hebreos. Oh Dios, hemos conocido tu disciplina. Hemos conocido tu disciplina como un Dios amoroso, que ama a sus hijos, los castiga y los disciplina cuando hacen mal. Y hemos conocido tu disciplina, y en eso nos gozamos, en que al ser disciplinados podemos ver que tú tienes cuidado de que no nos desviemos nuevamente hacia el mal camino, y así tú seas glorificado. Padre, gracias, Señor, por el sermón del monte. Gracias, oh Dios, porque nos enseñaste tanto y nos seguirás enseñando tanto a través de tus palabras. Gracias por este año y medio, Señor, que estuvimos, Señor, ahí escuchando y siendo moldeados, siendo transformados por las Escrituras. Porque yo puedo dar testimonio, Señor, que desde que comenzamos el sermón del monte hace año y medio, esta iglesia no es la misma. No es la misma. Tú has hecho tu obra. Tu Espíritu Santo, el bendito Espíritu de Dios, ha hecho su obra en cada uno de mis hermanos. Grande eres, Jesús. Grande eres tú. Grande eres tú. Así queremos siempre glorificar tu precioso y tu santo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que merece ser exaltado. Nombre que merece ser adorado. Nombre que merece ser admirado. Pero nombre que necesita, que merece ser obedecido. A Cristo sea la gloria por toda la eternidad. A Cristo sea la gloria por siempre. Amén.